Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia. Estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama Nunca aceptes una invitación al laberinto. Mi primer viaje a una atracción embrujada cuando era niño fue a un laberinto de heno con temática de granja, con espantapájaros, graneros viejos y cuervos robóticos baratos que uno podría esperar. Al final, un chico vestido de granjero te perseguía hasta la salida con una escopeta de juguete. «Largo de aquí, malditos niños», decía con un acento exagerado. «Voy por ustedes, será mejor que corran». El lugar era barato, de bajo presupuesto y totalmente ridículo, y de todos modos me enamoré de él. Así que un año después visitamos otro lugar, la casa de los horrores de Miss Wretched, creo que así se llamaba. Era una mansión embrujada igualmente cursi, con esqueletos que salían de sus casas y armaduras que dejaban caer sus hachas de goma cerca de tus pies, lo que desencadenaba un sonido que a menudo salía desfasado de unos altavoces mal escondidos. A mí también me encantó esa experiencia, así que, por insistencia mía, conseguimos identificaciones falsas al año siguiente, y con ellas conseguimos entrar en el lugar de moda para niños grandes. Se llamaba Dark House, y fue mi primer encuentro con actores profesionales, groserías, pasillos oscuros y sierras eléctricas. Cuando terminé, con 15 años, me sentí como si me hubiera convertido en un hombre. Pero a medida que pasaban los años, atracciones como estas perdieron su atractivo, y traté de subir un poco la apuesta. De verdad que lo hice. Salí de la ciudad en viajes por carretera a todos los lugares más espeluznantes del estado, y más allá, tan pronto como tuve la edad suficiente. Entre los lugares que taché en este periodo, había varias casas embrujadas, reales, en las que no sucedía nada. Varias de esas en las que ganas un premio si sobrevives a la noche. Las que gané simplemente por quedarme dormido. Y 2 de esas infames casas embrujadas para adultos en Las Vegas, donde tienes que firmar una excepción de responsabilidad y aceptar un contacto físico extenso. Esas eran efectivas, sin duda, pero después de mi segunda visita a uno de estos lugares, incluso esas perdieron su mérito a mis ojos. A los 27 años estaba hambriento de un verdadero susto, y fue entonces cuando, en el foro de la Dark Web para adictos a la adrenalina, con ideas afines, oí hablar por primera vez de una atracción conocida como laberinto. Otro usuario la mencionó casi pasivamente, y cuando lo presioné para que me diera más información, la respuesta fue frustrantemente vaga. «No puedo decir demasiado», dijo. «Se ponen en contacto contigo si quieres entrar». Como sea. En mi experiencia, rara vez había un resultado lo suficientemente aterrador como para justificar ese tipo de tonterías efectistas de intriga y misterio. Cerré el foro y me olvidé por completo de él para el final de la semana.
y luego llegó el sobre negro. Dentro había una carta negra, y en su funda interior, escrita con elegancia, decía la palabra laberinto, y debajo de esto proporcionaba una dirección, una fecha y una hora. Dado su nombre, esperaba que el laberinto fuera una especie de laberinto, o una de esas salas de escape con una inclinación al terror. Pero en lugar de eso me encontré mirando una finca estilo castillo, de un tamaño imposible, con chapiteles, torres, alas y otros añadidos a la estructura. Era realmente magnífico. En la puerta del lugar había una segunda carta negra que decía simplemente: laberinto, encuentra el corazón para escapar. Y a pesar de mi escepticismo inicial, ahora me sentía bastante intrigado. En el contexto del lugar, estas letras vagas me parecieron más de buen gusto y reservadas que efectistas. Así que entré en el lugar con un extraño optimismo y cerré la puerta detrás de mí. Se cerró sola con un leve clic. No había ningún mecanismo en su interior para abrirla. El interior del lugar estaba construido y amueblado tan magníficamente como el exterior sugería. Era majestuoso e inmaculadamente limpio. Y estaba vacío. «Hola», dije. Un eco respondió. Esperé un poco antes de hablar de nuevo. «Soy Andrew Owens. Recibí una carta por correo ayer. Me dijeron que viniera aquí hoy a las 3, así que aquí estoy». Nada. Miré mi teléfono para ver la hora y coincidía con mi puntualidad. Supongo que este es el juego, ¿no? Pensé en la carta. Encuentra el corazón para escapar, decía. Era breve, vaga. Estaba abierta a la interpretación y reflexioné sobre sus posibles significados y razoné que tenía que demostrar de alguna manera mi coraje, mi corazón, para que me permitieran salir. El aislamiento era un giro nuevo, y también ese pensamiento insidioso de que si algo sale mal, no hay nadie aquí para ayudar. Me dio un poco de miedo, y me encantó. Decidí explorar. Sin ningún orden particular de mi visita, la mansión tenía en su primer piso y en las inmediaciones de su salón un guardarropa, una sala de estar que representaba 2 chimeneas separadas y múltiples juegos de muebles. Un gran estudio con un hermoso escritorio de caoba junto a la ventana y más libros en sus estantes del piso al techo que todas las bibliotecas públicas más grandes y todas las colecciones privadas de las que tanto había oído hablar. Una sala de billar, un gran salón de banquetes con copas de vino llenas en cada asiento de su mesa, una cocina detrás de eso, con un tazón de fruta fresca en el mostrador, y una galería en la que colgaban varios retratos majestuosos de gente joven y guapa, que supuse que eran los dueños de la finca, o parientes de esos dueños. Un retrato central de una mujer con un vestido azul era particularmente llamativo. Llamativo, pero no aterrador. Había venido aquí para sentir adrenalina, ¿no? Pero dejando de lado la magnificencia de este lugar, no estaba seguro de que lo convirtiera en una experiencia aterradora más que en un complicado rompecabezas. Pero obtuve mi respuesta bastante pronto. Pasé de la sala de billar al guardarropa, y del guardarropa a un largo pasillo, que como los demás estaba equipado con bancos acolchados a los lados y alfombras persas, y un piano de cola que proporcionaba una melodía bastante agradable. Y era el único sonido además de mis propios pasos. Luego abrí la puerta al final de ese pasillo y me encontré, curiosamente, de nuevo en la sala de billar. Me detuve en seco. Ahora bien, no había dado de ni una sola vuelta desde que había llegado al edificio.
y mucho menos en el breve minuto transcurrido desde la última vez que había estado en esa habitación. Pero ahí estaba yo igual. Lo primero que pensé fue que estaba bien, así que ahí está el giro. Habían construido habitaciones idénticas, para crear la ilusión de ir en círculos. Pero esa teoría se vio frustrada por el hecho de que todo coincidía. Todo, desde el patrón de las bolas en las mesas hasta el orden de los tacos en el estante. Entonces razoné que era un truco arquitectónico, creo. Los pasillos están curvados muy levemente para dar la impresión de ser rectos, cuando en realidad te están dando vueltas en todas direcciones y te están haciendo dar vueltas hacia otras habitaciones. De ahí el nombre de laberinto. Me quedé impresionado, genuinamente impresionado. No asustado en realidad, pero me habían engañado y sorprendido. E incluso un crítico experimentado como yo tuvo que admitir que el giro fue realmente efectivo. Tal vez este lugar no sea tan aburrido después de todo. Así que atravesé la habitación y abrí la puerta del otro extremo que daba al pasillo. Y entré directamente al viejo estudio en el que había estado 15 minutos y 6 habitaciones antes. Mi corazón dio un salto, y por primera vez no pude encontrar ninguna explicación para este fenómeno. Ninguna sutil maniobra de pasillo podría explicarlo. Decidí al menos comprobar el alcance del truco. Mientras todavía estaba en la sala de billar, cerré la puerta y la abrí de nuevo para encontrarme no con el estudio, sino con un nuevo pasillo. Cuando la cerré por tercera vez, la abrí y encontré un dormitorio. Y después del cuarto intento me encontré mirando hacia la cocina. Más revelaciones siguieron. Ese lugar, aunque por lo demás idéntico a su antiguo ser, estaba empezando a decaer. Deslicé mi dedo por la superficie de una encimera de la cocina. El polvo se esparció sobre mis pantalones. Polvo, en una habitación que antes había notado por su limpieza inmaculada. Sentí que el temor se acumulaba, y esta vez fui incapaz de dejarlo pasar. Y la puerta no me llevó al salón de banquetes, sino de nuevo a la sala de estar. Y esta también estaba más sucia que antes. No asquerosa, pero ciertamente había gente viviendo ahí. Un marco de fotos torcido, una almohada en el suelo, marcas de taza sobre la mesa. La manta que había estado cuidadosamente doblada sobre el sofá la primera vez que había estado ahí, ahora estaba arrugada contra el brazo del asiento. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Dejar la puerta abierta detrás de mí para mantener abierta una vía de escape. Las habitaciones no pueden cambiar si las puertas están abiertas, ¿verdad? Así que la dejé a medias y me dirigí a la puerta del otro extremo de la sala de estar. Pero me detuve cuando llegué ahí. Lo que me esperaba no era la sala de billar, ni la cocina, ni la galería, ni el dormitorio, sino la sala de estar de nuevo, la misma habitación en la que me encontraba yo, incluso aún más sucia, y de pie en la puerta del otro extremo estaba yo, inclinado a mitad del umbral en lo que era un espejo perfecto de mi postura y comportamiento. Me di la vuelta y también pude verme ahí, mirando hacia otra versión de lo que sin duda era la misma habitación desde la puerta por la que acababa de entrar. ¿Hola?, dijimos al mismo tiempo en un coro. Cerré la puerta de un golpe en pánico cuando eso sucedió, y puse en marcha mi segundo plan, una fuga forzada por la ventana. Levanté la silla y grité: «Estoy harto de este lugar». Luego arrojé la silla con toda fuerza contra el cristal. Rebotó sin siquiera arañarla y cayó al lado. Me di la vuelta para levantarla de nuevo y lanzarla por segunda vez.
pero me detuve antes de hacerlo. Apoyada sobre sus dos extremos, sobre la superficie de la mesa y limpia entre todo el polvo, había una tercera carta negra. No hagas trampa, decía. Encuentra el corazón para escapar. Parpadeé. Me sentí mal. Sentí los latidos de mi corazón en la garganta y retrocedí. Y luego, después de una breve pausa, comencé a correr. Pasé puerta tras puerta hasta encontrar el salón, pero fue un esfuerzo infructuoso. La sala de billar conducía al salón de banquetes, al guardarropa, a la galería de retratos, al dormitorio, y cada habitación a la que entraba presentaba más desorden, ruina y decadencia que las anteriores. La madera se había podrido, los focos estaban muertos, había telarañas, pero ni una sola vez se presentó el salón. Y después de la tercera pasada por el estudio, me desplomé para recuperar el aliento. Pero fue entonces, en un extraño golpe de suerte, cuando miré hacia el otro extremo de la habitación, y vi que una de las grandes estanterías se había roto por el peso del tiempo, y se había derrumbado, derramando sus libros al suelo y aplastando un cadáver. Era viejo. Me di cuenta cuando lo inspeccioné de cerca. Parecía que había estado ahí durante décadas, el tiempo suficiente para que el olor se fuera y la ropa se pudriera. Pero en su mano había lo que parecía ser una especie de libro cubierto de polvo, o una colección de notas. Lo tomé y comencé a leer, y después de buscar un poco encontré el siguiente pasaje relevante. Encontré el patrón de las habitaciones. Me llevó una eternidad, pero lo encontré. Solo tengo que asegurarme de correr a la puerta cuando termine. Debajo de eso había una especie de diagrama garabateado, donde una actividad en una habitación determinada llevaría a otra. Encender la chimenea en la sala de estar, cocina. Comer del frutero, sala de billar. Guardar la bola 8, guardarropa. Encontrar la llave en el bolsillo del abrigo correcto, salón de banquetes. Beber del cáliz, galería de retratos. Avanzar, estudio. Hacer girar el globo hasta que coincida. Y las notas cesaron en ese preciso momento. Solo pude imaginar que fue entonces cuando el estante cayó, tal vez a propósito por algún mecanismo, o tal vez por pura antigüedad y la falta de mantenimiento, y aplastó al autor. No podía decir cuánto tiempo había estado ahí, y en ese momento, vergonzosamente, no me importaba mucho. Simplemente estaba preocupado por evitar que yo corriera la misma suerte. Así que me arrastré por el estudio hasta el escritorio, y mientras lo hacía, el suelo crujió y gimió. Protestó con cada paso, pero lo logré. Y cuando lo hice, puse mi mano sobre el globo y lo hice girar una vez sin propósito. ¿Hacer coincidir el globo con qué? Busqué un poco antes de encontrar un viejo mapa cartográfico del siglo XVIII, amarillento, desgastado como el globo terráqueo, y un poco roto en los bordes más alejados. Volví a mirar el globo terráqueo y lo empujé hacia la izquierda, hasta que el mapa como el globo terráqueo representaron el nuevo mundo en el medio. Supongo que eso era suficiente. Y justo en ese momento, algo me golpeó en la cabeza y cayó al suelo. Miré al suelo para encontrar un libro ahí. Y luego miré hacia arriba justo a tiempo que otro libro volaba, golpeando mi frente. Luego vino otro libro, y otro, y otro. Y pronto se volvió imposible esquivarlos a todos. Simplemente me puse las manos sobre la cabeza y me dirigí hacia la salida. Y mientras lo hacía, el hilo de libros que se caían se convirtió en un arroyo, y ese arroyo se convirtió en una cascada.
y esa cascada se convirtió en una avalancha que consumió la habitación por completo. El torrente subió como la marea del océano, y trepé por encima de la montaña de cosas amontonadas y fui golpeado horriblemente mientras lo hacía. Mi vista se nubló, mis costillas crujieron. Me quedé sin aliento no menos de 3 veces, y cuando llegué al otro extremo de la habitación más cerca de la salida, una ola de libros comenzó a estrellarse en mi dirección con un tremendo y estremecedor estruendo. Me escabullí hacia la izquierda y hacia la puerta, y segundos antes de que me consumieran, la abrí de golpe y caí a la habitación contigua, cerrándola de una patada. Cuando lo hice, curiosamente no se oyó ningún sonido del otro lado, ni libros cayendo, ni estantes acomodándose, ni cosas rompiéndose. Era como si todo lo que había estado ahí en primer lugar no fuera nada en absoluto. Me di una palmadita rápida para asegurarme de que no tenía nada roto y me permití descansar y respirar. Mierda, dije. Ok, estoy bien, estoy aquí, lo he conseguido. Después de un momento de descanso, miré alrededor de la sala de estar, en la que ya había estado varias veces, y recordé las instrucciones de las notas. Encender la chimenea de la sala de estar. Bueno, bastante fácil, ¿verdad? Solo necesito cerillos y leña o algo así. Miré alrededor de la habitación y encontré periódicos viejos y leña en el suelo de la chimenea. Sobre la repisa había cerillos. Saqué el último de la caja y lo encendí. Lo arrojé al pozo, pero antes de que pudiera empezar a dirigirme a la cocina, la llama se encendió y rugió con una velocidad asombrosa. Un momento después se oyó otro silbido. Me di la vuelta y vi que la otra chimenea de la habitación también se había encendido. Y antes de que pudiera procesarlo, las llamas se extendieron con la misma rapidez y amenazante intensidad que la desde la primera. Saltaron por la puerta, se engancharon en la vieja alfombra desvencijada y comenzaron a trepar. Las chimeneas de este lugar ruinoso también estaban tan obstruidas por el hollín que el humo se extendió hasta la sala de estar y comenzó a llenarla. Caí al suelo cuando me di cuenta y comencé a arrastrarme. Pero el fuego era mucho más rápido que yo. En 1 minuto había consumido el sofá más cercano a la puerta. Luego llegó a la mesa, y esa madera vieja sin tratar se incendió de golpe, desmoronándose y convirtiéndose en cenizas. Y pronto sentí que esas llamas me lamían las piernas, me presionaban la espalda, y desistí de cualquier esfuerzo por arrastrarme. Me levanté y comencé a correr. Salté sobre el segundo sofá y la mesa que había ahí, justo cuando el techo se agrietaba y se derrumbaba detrás de mí. Pero cuando llegué al otro mueble, las llamas de la segunda chimenea se incendiaron en mis pantalones y subieron por el resto de mi cuerpo. En cuestión de segundos me había envuelto en llamas, y todos mis gritos y movimientos no produjeron ningún resultado para mí. Pronto mi pelo se quemó, y mi ropa, y mi propia piel comenzó a burbujear. Era insoportable, pero sabía que habría agua en la cocina, así que con lo que me quedaba de fuerza, tropecé hasta la puerta, entré y la cerré detrás de mí. Y me detuve. Me palpé por un segundo. Podía respirar y tenía pelo. Y, demonios, el fuego no me había tocado en absoluto. Me apoyé en la puerta, cerré los ojos y me recompuse. Abrí los ojos. Estaba en la cocina, como esperaba, y estaba tan sucia y destartalada como las habitaciones anteriores, si no es que mucho más. Las luces se habían apagado hacía tiempo, y la madera era vieja y mohosa. Las diversas ollas colgantes y todos los electrodomésticos estaban torcidos y rotos.
Y entonces vi mi objetivo en la encimera: comer del frutero, sala de billar. Y ese cuenco ya no estaba lleno de productos frescos, sino que su contenido era un poco más que papilla mohosa y completamente podrida. Una nube de moscas zumbaba por encima y alrededor de él. Dije en voz alta: de ninguna manera, no, de ninguna manera. Pero sabía incluso mientras hablaba que no tenía otra forma de escapar. Me acercó al cuenco, apreté los ojos con fuerza y metí la mano en él, pasando por encima de los insectos que se arremolinaban y se daban un festín. Y agarré lo que parecía haber sido una manzana. Entonces inhalé, exhalando también varias veces, y me dije a mí mismo que era temporal, como el fuego. Me tapé la nariz, comí la fruta y la mastiqué más rápido de lo que podía sentir el sabor, y la tragué entera. Decir que la fruta simplemente estaba caducada sería quedarse corto. Estaba tan sucia, podrida y rancia, que al menos la mitad se me pegaba a los dientes, y tenía que lamerla o sacarla con mis manos. Casi vomité, pero me detuve antes de hacerlo, sin saber si al hacerlo anularía mi logro y me obligaría a empezar de nuevo. Así que me tragué la fruta, corrí hacia la puerta y la cerré de golpe detrás de mí. Afortunadamente, el laberinto tuvo la misericordia de purgar también ese sabor, pero el recuerdo permaneció, y una vez que estuve seguro de que el contenido de esa cosa había salido de mi estómago, liberé lo que aún no había salido, y vomité en el suelo una serie de salpicaduras. La sala de billar estaba, como las otras antes, profundamente deteriorada. El techo aquí se había derrumbado casi por completo, y la mesa de billar en la que tenía que meter la bola 8, si no me fallaba la memoria, era vieja y sin fieltro, y aunque tenía un palo, no había bolas. Murmuré en voz baja: oh, por el amor de Dios, mientras empezaba a darme cuenta de los parámetros de la próxima búsqueda. Pero entonces oí algo en el rincón más alejado de la habitación, que sonaba como algo húmedo, una lamida. Me volví para mirar, y allí estaban las bolas, a los pies de un enorme mastín sarnoso y rabioso que se había estado dando un festín con ellas, a falta de comida adecuada. Por suerte, la cosa estaba atada al escritorio, pero no estaba seguro de cuánta capacidad tenía esa cadena. Me vio, y cuando lo hizo, se puso de pie, y durante un largo momento no hicimos nada más que mirarnos de arriba abajo. No me hacía muchas ilusiones sobre sus intenciones, con todos sus dientes al descubierto y su postura agresiva. Antes de hacer un movimiento, repasé una serie de planes que, idealmente, me permitirían tener la bola 8 sin tener que arrebatársela de las patas. Entre las ideas rechazadas había una en la que usaba un taco de billar para, al menos, dejar inconsciente al perro desde lejos, y otra en la que intentaba distraerlo de alguna manera. Al final, sin embargo, decidí usar un taco, no para molestarlo, sino para intentar alejar la bola rodando de él. Cualquier dirección en la que pudiera hacer que se movieran sería una victoria. Así que después de lanzarle al perro un trozo de madera para que lo mordiera, me arrodillé y comencé a hurgar en la pila de fichas de billar. Se dispersaron, pero estaba tan concentrado en darle golpecitos al 8 en la cabeza y empujarlo hacia mí que no le presté suficiente atención al perro en absoluto. Ignorando la madera, se abalanzó sobre mi taco. Lo agarró con sus mandíbulas y lo arrojó, y a mí con él, contra la pared. Caí al suelo, y antes de que pudiera reagruparme, ese maldito perro se abalanzó sobre mí a toda velocidad.
con una agresión monstruosa. Su cadena lo mantuvo alejado de mi cuello, pero después de una lucha desesperada logró agarrarme el tobillo y arrastrarme de regreso a su esquina. Sucedieron dos cosas a mi favor. Primero, nuestra lucha envió las piezas de billar por el suelo, la bola 8 con ellas. Y segundo, logré darme la vuelta y golpear a la bestia en la mandíbula con mi pie. Bueno, antes de que me llevara lo suficientemente lejos. Después de eso me liberé. Cogí hasta la bola 8 y la coloqué sobre la mesa, y tomé un taco nuevo de la pared. Preparé el tiro y lo logré. Pero un segundo después, el perro se soltó de la cadena y corrió hacia mí. Tuve un momento para reaccionar. Di la vuelta a la mesa para asustar al mastín y corrí como un loco hacia la salida, mientras él corría como un loco hacia mí. Pero, por desgracia, me alcanzó primero. Gruñó y mordió, y lo sujeté por la garganta a 1 pulgada de la mía. Su aliento apestaba como el fin del mundo. Me atraganté, empujé y me apresuré a volver hacia la puerta. Se abalanzó de nuevo y me derribó. Empezó a morderme la pierna mala por segunda vez. Grité, y mi mano encontró un taco de billar que se había roto debajo de la mesa volcada. Lo agarré y se lo metí en la boca al perro, y me libré mientras él aullaba y se rascaba la herida. No esperé a ver cómo soltaba la madera o si lo hacía. Simplemente entré cojeando en el guardarropa y cerré la puerta de golpe. El dolor se calmó. Quedaban 3 habitaciones. Abrí los ojos después de un rato y me revisé. Estaba intacto. El cadáver en el estudio indicaba que estos peligros no eran meras ilusiones, pero al menos las cosas parecían reiniciarse cuando se cerraba una puerta. Miré alrededor del guardarropa. Un único foco en el centro del techo proporcionaba la luz suficiente para iluminar los abrigos, pero no el suelo. Sin embargo, no le presté mucha atención a eso, una vez que recordé las instrucciones para proceder. Encuentra la llave en el bolsillo del abrigo correcto. Naturalmente, había docenas y docenas de abrigos colgados en ese lugar. Empecé con el más cercano. En ese bolsillo no había nada más que pelusa, lo mismo que esperaba en los bolsillos de los 4 abrigos siguientes. Pero no fue hasta el quinto que comprendí que no era pelusa en absoluto. ¡Qué demonios! Saqué la mano y encontré una roncha roja, anillada, y con una herida punzante en el centro. Parpadeé. Luego me volví hacia el abrigo. Lo saqué de la percha y lo sostuve boca abajo hasta que vacié el contenido de los bolsillos. No escuché ningún ruido metálico que indicara una llave, pero incluso con la mala iluminación, pude ver cómo la araña caía al suelo y se escabullía entre las sombras. Miré mi mano. Había comenzado a hincharse y supurar, y habían pasado poco más de 10 segundos desde que me había picado. A partir de ese momento opté por vaciar los abrigos en lugar de meter la mano, y sin falta, todos y cada uno de ellos tenían al menos 1 y hasta 4 arañas por bolsillo. En el 20º abrigo, la horda se movía constantemente a mi alrededor, de un lado a otro, por encima de mis botas y por encima de mis piernas. Aún no había señales de la llave, y para entonces ya estaba perdiendo el valor. Maldita sea. Me agarré el antebrazo. Hice una mueca y encontré ahí otra mordedura. El culpable había huido desde que pudiera devolverle el favor. En mi mano, la herida inicial se había hinchado hasta el punto de que toda la extremidad se sentía pesada, y en mis piernas y tobillos había una multitud de incisiones más de este tipo. Fuera cual fuese la especie de arácnido, llevaba un veneno extremadamente potente y de acción rápida. Me volví lento, después de una docena de mordeduras,
y luego comencé a perder el control de mis músculos. Tropecé con mis piernas y mi respiración se hizo más lenta, y cuando encontré la llave apenas podía ver bien. Atrapé la cosa, pero me desplomé antes de hacerlo. Y entonces llegó la horda, de las sombras. La adrenalina por sí sola me dio la fuerza para ponerme de pie, pero incluso eso fue un desafío más allá de todo lo que había enfrentado hasta ahora. Mi cuerpo estaba cubierto de ronchas y picaduras, y tenía arañas en todo el cuerpo. Todas y cada una me mordían y se alimentaban mientras avanzaban torpemente hacia la puerta. Cada paso parecía una milla, y cuando golpeé el pomo con la mano derecha y logré, después de un esfuerzo insoportable, insertar la llave, las cosas estaban en mis oídos, en mi nariz y en mi boca. Intenté apretar los dientes, pero todos los músculos faciales necesarios para esa tarea estaban tan inflamados que no pude evitar que las cosas se derramaran por la abertura y bajaran por mi garganta. Ni siquiera podía atragantarme. Todo lo que pude hacer fue poner fin hasta el último centímetro de fuerza que me quedaba en los huesos, en la tarea de girar el pomo y abrir la puerta. La luz de la habitación contigua se derramaba en el guardarropa e iluminaba los huesos de al menos una docena de otras almas que nunca habían llegado. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y me desplomé, jadeando en busca de aire. Como siempre, las heridas se curaron solas y yo estaba bien de salud, ni una sola araña, pero, como la fruta rancia, el recuerdo permaneció. ¿Qué demonios es este lugar?, grité. Por supuesto no hubo respuesta para eso, así que en mi rabia me acerqué a la mesa del salón de banquetes, agarré la silla más cercana y la arrojé con todas mis fuerzas. Platos y tazas volaron al suelo y se rompieron en 1000 pedazos. La silla que había arrojado simplemente rodó por toda la mesa y se detuvo cerca del otro extremo. Una copa permanecía firme, intacta y sin desgaste. Beber del cáliz, galería de retratos. No me moví durante un tiempo. Simplemente miré la cosa y sentí que me estaba haciendo lo mismo, no muy diferente al perro. Y no pude evitar que mi mente se volviera loca pensando en las posibilidades de lo que podría contener. Leche rancia, o una taza de insectos, o tal vez sangre fresca. En ese momento estaba tan exhausto y descorazonado que la sola idea de beber un contenido tan vil me hizo llorar. Pero de todos modos caminé hacia él, y aunque probablemente no fue una buena idea, miré dentro. Vi lo que parecía vino. Olía a vino. Luego tomé la copa, la agité un poco y vi que tenía la misma consistencia. Me secó los ojos y me propuse localizar la salida, detrás de mí y a la izquierda. Me tapé la nariz y bebí el líquido. Sabía dulce, no como cualquier forma de alcohol como esperaba, sino dulce, espeso y fresco. Me la bebí entera. Luego me limpié la boca, y tan pronto como me di vuelta y me formulé la idea de que era demasiado fácil, me di cuenta de que ahora había 2 salidas. No había 2 salidas concretas, pero con la vista mareada me di cuenta de que había 2 de todo. 2 puertas, 2 pares de pies, 4 manos, 2 mesas, 2 copas. Pensé, vaya, qué raro. Y luego me desplomé en el suelo. Y una vez más, fui completamente incapaz de coordinar mis movimientos, de pensar o entender lo que veía y de respirar. De hecho, respirar era terriblemente difícil. Cada bocanada que inspiraba traía consigo fuego, y al poco tiempo el veneno había hinchado y cerrado mi garganta.
Traté de respirar con dificultad, pero no pude. Traté de meter la mano en la boca y abrir la vía respiratoria, pero tampoco logré nada. Me retorcí y convulsioné. Me agarré la garganta y la arañé. Hice todos los movimientos de jadear desesperadamente sin recibir aire en absoluto. El último pensamiento coherente que tuve fue que siempre la salvación podía alcanzarse en la salida y en ningún otro lugar. Así que me ordené a mí mismo levantarme. Luego tropecé y caí en la dirección a esa puerta. Me levanté y caí de nuevo, pero un poco cerca cada vez más, con la rodilla llena de astillas. Pronto me dolió incluso percibir la poca luz que había incluso en esa maldita habitación, y cada movimiento que hacía era agonizante. Pero había llegado demasiado lejos para rendirme ahora, y justo cuando empezaba a desmayarme, llegué a la puerta. La abrí de golpe y caí. Solo cuando la cerré pude respirar de nuevo. Todavía no me han roto, malditos, dije, tosiendo violentamente. Todavía no. La galería de retratos me esperaba ahora. A estas alturas me había purgado de las ilusiones de cualquier habitación en este lugar de mente sería fácil de resolver. Y cuanto más vagan fueran las instrucciones, más difícil sería seguirlas. Así que miré a mi alrededor en busca de posibles peligros, pero no vi ninguno. No había arañas, ni perros, ni fuego, ni veneno, ni libros que cayeran. Ni siquiera había una oscuridad adecuada en este lugar. Era tan viejo y desordenado como cualquier habitación anterior, pero un agujero en el techo dejaba entrar la luz de la luna. Y todo lo que había ante mí era un pasillo lleno de retratos viejos. Así que comencé a caminar hacia adelante, lenta y deliberadamente, y con cada pelo de mi nuca y brazos erizados. Al principio realmente no había nada que temer, pero luego volví mi atención a las pinturas en sí, y me di cuenta de que parecían estar envejeciendo. Cuando me detuve, también lo hizo el proceso, pero si me movía, aunque fuera 1 centímetro hacia el final de la habitación, entonces las figuras envejecían. No fue algo profundo ni rápido, en realidad, solo pequeños detalles aquí y allá. Aparecía una nueva arruga o sus ropas perdían un poco de su brillo. Sin embargo, la única que pude ver durante todo mi paseo fue esa imponente pieza central que estaba frente a mí, la mujer de azul. Envejecía 1 año por cada paso que yo daba. Cuando entré en la habitación era joven, con el sol a su espalda y un vestido brillante que hacía juego con el cielo. Pero a mitad de la habitación, incluso ese cielo se había vuelto gris. Su cabello era casi blanco, su sonrisa había cambiado a un semblante más cansado, y su vestido era viejo, arrugado y descolorido. Se veía realmente triste, y tuve la impresión de que la estaba matando yo mismo, de que cada paso que daba la acercaba más a la muerte. Hice una pausa para respirar después de eso, y por un tiempo nos miramos el uno al otro mientras descansaba. Casi decía poder decirle cuánto lo sentía. Di otro paso doloroso hacia adelante. Casi había llegado, me dije. Casi salía. Me escocía la cadera, respiraba con dificultad y había empezado a sudar. Me froté la frente y el cuero cabelludo suave con la mano e hice todo lo posible por caminar despacio. ¿Por qué mi cuero cabelludo es suave? Me di unas palmaditas en la parte superior de la cabeza con ambas manos. No había nada ahí, salvo mi piel. Luego miré mis manos. Habían envejecido profundamente en tan solo unos minutos desde que había entrado en ese lugar. Estaban arrugadas y viejas,
y de repente me invadió el miedo, la ira y la confusión. Miré hacia atrás, pero se veía que ahí no había nada para mí. Solo podía seguir adelante, pero cada paso me traía más dolor y más angustia. Me dolían las articulaciones, mis ojos se cansaron. Volví a mirar el retrato y vi a la mujer que había ahí, ahora de 80 o 90 años, a las puertas de la muerte. Seguí adelante y miré hacia abajo, y vi que mi ropa también había comenzado a desgastarse y envejecer. Ahora vestía harapos. Fue un desmoronamiento exponencial. Al principio de la habitación, cada paso me envejecía un mes. Luego un mes se convirtió en 2 meses, y en 3. A mitad de la habitación envejecía 1 año por paso, y ahora cada paso me envejecía 1 década o más. Pronto ya no podía mantenerme en pie, sino que simplemente me arrastraba. Me temblaban los codos, y por fin, todavía a 2 o 3 zancadas de donde imaginaba que estaba la puerta, me desplomé. No quedaba nada. Miré hacia arriba una última vez hacia el cuadro. Toda la carne había desaparecido. Solo quedaban huesos y suciedad. Y entonces yo también era un poco más que huesos. Nunca había conocido la verdadera oscuridad hasta que pasé por el laberinto. No había nada en absoluto que ver al otro lado. Realmente nada. No podía ver mi mano delante de mi cara, y no había ni siquiera una chispa apagada que me diera una sensación de dirección o contexto. Simplemente flotaba en un espacio vacío sin construir. Y aunque el tiempo no tenía ningún significado aquí, sentí vagamente que había estado ahí durante un tiempo muy largo. Semanas, tal vez, o meses, años, décadas. No estaba seguro. Cuando la puerta se me presentó, hacía tiempo que me había olvidado del laberinto, o incluso de quién era o qué era yo. Simplemente la abrí como si fuera lo más natural del mundo, y dentro encontré una columna de luz que pulsaba y latía a un ritmo constante, como un corazón. Y luego lo recordé. Encontrar el corazón para escapar. Y con eso me inundaron todos los recuerdos de ese lugar, los vestuarios, la rápida decadencia, los libros y el fuego, la comida rancia, el perro, el envejecimiento hasta la puerta de la muerte. Todo a la vez, todo. Me obligué a seguir adelante y entrar a la luz, y caí sobre el césped. Entonces miré hacia arriba y vi estrellas ahí. Y miré a mi alrededor y me encontré frente a la misma mansión al anochecer. Sentí una punzada rápida de alivio y esperanza, y la reprimí. Luego la acepté. Estaba vivo, respiraba, era joven de nuevo y estaba ileso. Y por primera vez en horas o días me sentí libre. Empecé a reír y a llorar al mismo tiempo. Y mientras lo hacía salí corriendo de este lugar. Atravesé la puerta y salí al campo donde mi coche todavía estaba aparcado. Llegué a casa 1 hora más tarde y caí en un sueño profundo y reparador. Basta con decir que la horrible experiencia del laberinto me curó por completo de mi necesidad de sentirme emocionado con el miedo. Y a ustedes les diré simplemente esto. Si alguna vez reciben un sobre negro en el buzón, tírenlo. O mejor aún, quémenlo. Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba si te gustó este video. Nos vemos.